a todas, sean bienvenidas a este conversatorio en donde 3 mujeres compartirán sus experiencias y saberes para inspirar a niñas y adolescentes a alcanzar sus sueños y transformar el mundo. Les presento a Astalia Hernández Rodríguez. Ella es comunicadora y defensora de los derechos humanos. Combina su labor como madre con proyectos que dan voz a las mujeres a través de la radio y la fotografía con su iniciativa Mariposas Amarillas. Teje historias que buscan un futuro libre de violencia para las niñas y jóvenes. Stephanie Velasco Solís, ella es investigadora y chef especializada en gastronomía sustentable. Ha convertido su amor por la comida y el campo en una carrera que une ciencia, tradición y comunidad, con talleres que rescatan saberes locales y una trayectoria académica destacada. Stephanie demuestra que la gastronomía puede ser una herramienta de cambio social. Y Victoria Pantoja Campa, ingeniera y ecóloga, es pionera en el manejo del fuego en México y Latinoamérica. Con una visión feminista, destaca el papel de las mujeres en la toma de decisiones y la gestión ambiental, invitando a las jóvenes a soñar y a luchar por aquello que consideren sus metas. Sean bienvenidas y las invitamos a compartir en este espacio. Hola a todas y a todos, es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco sobre mi historia no solo académica, profesional, sino mi historia personal. Quiero que este espacio sea para nosotras, para escucharnos, para sentirnos y también para saber aquello que nos aqueja como mujeres y cómo han sido estos desafíos y los logros que hemos tenido también a lo largo de nuestra carrera y de nuestra vida. Entonces, me gustaría que si pudieran recorrer la presentación, por favor. Bueno, esa es Stephanie de niña y ahí tendría como 4 o 5 años. Mis padres son ingenieros agrónomos y mucho del amor hacia el campo, hacia la gente, ha venido del ejemplo de ellos dos. Y sobre todo de mi madre que ha trabajado con gente cafeticultora desde que era niña y me llevaba a las parcelas donde se cultivaba este grano y con el cual podemos tomar y beber una buena taza de café. Y también ahí fue como descubrí todo el trabajo que hay detrás de llevar y transformar este grano en una taza de café. Entonces, seguí con esa emoción, esa curiosidad, y desde muy niña sabía que quería ser científica. Sin embargo, por azares también de la vida, mis padres se separan y me hago cargo también de esta parte de la alimentación, de alimentar también a mi hermano. Tengo un hermano más pequeño y me incursiono en la cocina como a los 9 años. Pero además mi abuela materna es una gran cocinera del pueblo. El pueblo se llama Huehuetán y es un pueblo de origen mam. Entonces mi abuela la buscaban en el pueblo para hacer, y aún la buscan, para hacer comidas cuando son festividades o cuando alguien incluso fallece. Y además tengo descendencia china por parte de esta abuela, y entonces crecí con esta combinación de culturas, de la cultura oriental, pero sin embargo cuando era niña todavía no tenía ese sentido de pertenencia a una comunidad china, por ejemplo, sino es hasta que llego a la maestría
pero si le pudieras recorrer otra más. Y entonces, cuando me toca decidir qué es lo que quiero estudiar para la licenciatura, me voy hacia esta parte de la gastronomía porque yo quería profundizar, quería saber qué hay detrás de cada alimento, la historia que tenemos detrás de cada ingrediente, pero también me llamaba la atención que algunas personas cuando íbamos al restaurante o incluso yo no siempre sabía, por ejemplo, cuál era la planta de hierbamora, de chipilín. Tal vez yo sí, porque iba a los cafetales con mi mamá, ¿no? Y entonces ahí ella me explicaba, o incluso los mismos pobladores decían, voy a ir a recolectar ciertos quelites, ciertas hierbas. Pero habían otros niños, y sobre todo en las ciudades, porque yo crecí en mi niñez en una comunidad, en un ejido cafetalero, en las faldas del volcán Tacaná, y posteriormente me fui a la ciudad, y ahí totalmente los niños eran muy diferentes, hasta los juegos, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que, por ejemplo, a mí me gustaba nadar, o que me gustaba ir al río a pescar, porque mis tíos también me llevaban a pescar, los niños de la ciudad, pues como desconocían eso, como que me veían la rara, ¿no? La rara del salón. Y bueno, entonces más adelante estudio gastronomía en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla, y posteriormente hago una maestría en el Colegio de la Frontera Sur, donde ahí me reencuentro con esta parte de mi identidad de ascendencia china, y hago una investigación sobre el cambio de identidad alimentaria conforme van pasando las generaciones, y cómo se va a veces diluyendo o incluso se va manteniendo a pesar del tiempo. Uno de los valores simbólicos que permanece es la comida. Y después termino la universidad y empiezo a trabajar en hotelería y restaurantes de renombre, con chefs también reconocidos a nivel nacional, pero no, me doy cuenta que en ese ambiente también existe esta parte de ego, y que en su mayoría los puestos o los mejores puestos y ascienden mucho más rápido, me doy cuenta que son los hombres. Y es una... y hay mucha, a veces, misoginia adentro de estos espacios, y es cuando me decepciono un poco y me retiro entonces de esta parte restaurantera, hotelera, y me voy hacia el lado de hacer ciencia, como era mi sueño cuando era niña, y entonces puedo compaginar esta parte de lo que estudié en gastronomía, que algunos luego dicen que solamente es cocinar huevos estrellados o diferentes tipos de huevos, ¿no? Qué cosa más rara, porque la gastronomía es todo lo que hay detrás de los alimentos, la historia, la geografía, los compuestos químicos, cómo nos nutren el cuerpo. Y bueno, entonces llego a la maestría y hago esta investigación de la comunidad china, que es ahí cuando me reencuentro también con esta parte que me hacía como falta, y me entero entonces que mi tatarabuelo se vino huyendo de la guerra chino-japonesa y llega al puerto de San Benito, y bueno, después se va él a este pueblo que se llama Huehuetán, y ahí es como se origina también mi familia. Y ahora formo parte y soy parte de la comunidad china a nivel Chiapas, y estoy como secretaria de la comunidad china en Chiapas. Y bueno, sigo mi camino como en esta parte de hacer investigación, pero siempre de la mano de la alimentación, y sobre todo ir al origen, o sea, ir al origen del alimento, ir más allá de solamente comer por comer, sino cuestionarme a quiénes estoy apoyando cuando compro mi despensa de la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy al mercado local,
compro directamente con proveedores o me voy a estas cadenas también a estas grandes cadenas y multinacionales, que es un tema también bien debatido, pero que es bueno reflexionarlo, ¿no? Es bueno reflexionar esta parte de lo que comemos. Finalmente somos lo que comemos y lo sigo diciendo en el sentido de que, por ejemplo, en la casa, su casa, se sigue cocinando con salsa de soya, que es esta salsa china que le dicen, y diferentes tipos de comida, sobre todo pollo, carne, pero que en la familia, o al menos en mi familia, lo vemos como algo, ya suele ser algo de la cotidianidad. Entonces, pero para los otros no. Y bueno, entonces ahora estoy finalizando un doctorado en ciencias y mi tema de investigación es sobre las plantas alimenticias no convencionales de una zona de la reserva del volcán Tacaná y en el Colegio de la Frontera Sur. Además que imparto talleres de cocina sostenible y doy capacitaciones a productores, a comunidades, en donde ellos en su mayoría producen sus propios huertos. Y entonces llego y le doy estos talleres, estas capacitaciones para que ellos puedan emplear estas verduras, estos quelites, estas frutas en diferentes formas de preparación y entonces darle un valor agregado a estas plantas y que ellos también puedan tener otras opciones, incluso para percibir un incentivo económico que les ha ayudado para mantener a sus familias, porque estas personas en su mayoría venden en mercados agroecológicos de Tapachula, Chiapas. Y bueno, entonces aquí estas imágenes son algunas de las ferias, por ejemplo la Feria Nacional del Chocolate, a donde me han invitado, a las ferias también del plátano. Y en esta última foto, ahí estoy en un congreso de etnobiología que trata sobre la relación entre los seres vivos, las personas y los ecosistemas o agroecosistemas. Entonces, siguiente, por favor. Aquí esta planta que se llama capote, que suele llegar a medir hasta 2 metros y que se cultiva y se encuentra en los cafetales. Y se come, y además bien interesante porque como es importante la transmisión oral para que se sigan manteniendo estos conocimienos ancestrales, estas recetas también que forman parte también del patrimonio cultural o biocultural del país o del lugar. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí rápidamente, tal vez si podemos darle play, nada más dura unos minutos, como a grandes rasgos sobre qué versa ahora la investigación de las plantas. Gracias. Y aprovechamiento local de las PAN en la zona man cafetalera de la Reserva Volcán Tacaná, Chiapas. Después de caminar 4 horas llegamos a la milpa, observando a doña Eulalia y su esposo desgranar las mazorcas, que luego se convertirán en tortillas o tamales, en un comal a 2000 metros sobre el nivel del mar, los cuales serán para autoconsumo o venta en los mercados agroecológicos de las cabeceras municipales cercanas. Me hace reflexionar sobre todo el trabajo que se requiere para nutrir el cuerpo, calentar el alma y acariciar la memoria. El conocimiento local que poseen los pueblos originarios son aquellos saberes generales y técnicos que se han transmitido de generación en generación, usados como guía en la interrelación con la naturaleza. Sin embargo, se ha perdido o transformado con los cambios estructurales, sociales, políticos, ambientales y culturales en México, lo que repercute en el cambio de la alimentación, el abandono del campo y las prácticas tradicionales. Los pueblos originarios de América han domesticado varias de las plantas cultivadas,
dándoles una identidad cultural alimentaria, sin dejar de lado al componente etnobotánico y biológico. Según el autor, Quinault 2007, las plantas alimenticias no convencionales, o PANC, son plantas que no se cultivan o comercializan a gran escala, además de ser conocidas o de uso común en el lugar de origen, pero poco conocidas o desconocidas para la población en general, ya sea de una región, de un país o incluso del mundo. El conocimiento local de las localidades que se encuentran en la reserva de la biosfera Volcán Tacaná sobre el uso de las plantas alimenticias no convencionales son una alternativa alimentaria que se ha utilizado en diferentes situaciones, como en el pico de la pandemia por el SARS-CoV-2. Además también para la hambruna estacional que se presenta debido a la volatilidad del precio del café. Estos conocimientos locales sobre estas PANCs constituyen un elemento clave para la preservación de la biodiversidad global, para el rescate de los conocimientos y para el uso sostenible, al ser una buena opción por ser plantas de fácil acceso, por su nulo costo de compra y de colecta en el cafetal, la milpa, el traspatio, el huerto, el sitio o incluso en los caminos, para una alimentación saludable. El conocimiento local sobre las PANC promueve estrategias de autosuficiencia y soberanía alimentaria de los pueblos originarios. Señores que me están oyendo en este momento y con este hermoso canto, y también es recomendable de parte de su servidor, ¿verdad?, de que en las partes rurales donde se encuentran muchas verduras, excelente pues variedad de verduras como plátano, con todo, ¿no? Yo creo que es importante consumir lo natural para que mantengamos nuestra salud normal y para que crezcamos un poquito robusto y para que también nuestra mente pues realmente también es muy ágil para captar. Entonces yo les invito a todos nuestros apreciables amigos y gentes que nos están escuchando, gente que nos están viendo, que consuman más verduras, porque de ahí es la fuente. Voy a terminar, ya ir cerrando mi participación. ¿Cuál es el rol que juegan las mujeres y la importancia, sobre todo en las comunidades rurales, en los pueblos originarios? Y bueno, no solo en esos espacios, sino en todos los espacios de cocina, por ejemplo. ¿Qué importancia tienen las mujeres a la hora de transformar estos productos? Porque, bueno, sí, los pueden recolectar en la milpa, en el cafetal, en el camino, ¿no? Pero si no hay alguien que se encargue de la transformación de estos productos, pues no llega a su fin, que es alimentar, que es nutrir. Y cuántos recuerdos evocan también detrás de nuestros platillos favoritos, por ejemplo, detrás de un mole, detrás de un pozole. Y aquí las mujeres, por ejemplo, se reúnen en cada festividad para hacer diferentes tipos de preparaciones para la feria, para la dotación de tierras, etcétera. Ahora sí nos vamos hasta el final, por favor. Bueno, pues quiero decirle a todas las niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, que no hay límites para nuestros sueños, aun y cuando tengamos en contra diferentes cosas, incluso de pensamiento, ¿no? De que tal vez la mujer o en algunos momentos dicen, ay, es que ¿para qué vas a estudiar? En mi caso, ¿para qué vas a estudiar gastronomía cuando puedes aprender aquí con la abuela, ¿no? Entonces, y también en el ámbito ya de cocinas, el machismo que a veces también te encuentras en esos espacios, y que no hay que olvidar
que el mundo cambia cuando las mujeres nos atrevemos a ocupar los espacios que nos han dicho que no son para nosotras. Muchísimas gracias. Hasta aquí dejaría mi participación. Bueno, en este momento yo les voy a platicar algunas cosas relacionadas con el camino que he seguido, y no con el afán de decirles que mi vida sea el ejemplo, sino en la medida de poderles compartir algunos aprendizajes que pues siempre alguno pudiera llegar a detonar alguna reflexión. Pues como ya les comentaba en la presentación, pues cuando yo era, quisiera también empezar como lo hizo Stephanie, desde el hecho de recordar a esa niña a la que todavía le decían Vicky en ese tiempo, que es algo que ahora casi nadie me dice así, también es porque yo les he pedido que me llamen Victoria o Vic, pero esa niña Vicky le gustaba mucho ir a salir con su papá al monte, y su papá le enseñó que ese era un lugar para compartir con la familia, para disfrutar el juego con los hermanos, para vivir en sí el hecho de estar corriendo. Esto tal vez lo viven muchos niños, pero a mí sí me marcó en mi profesión, y también el hecho de que a mi mamá le encantaba la naturaleza, todo lo que es vida silvestre, ¿no? Esas dos cosas. Y algo que tengo que sumarle es el hecho de ser la segunda de 7 hermanos vivos, porque hay que contar a los que no están, a los 2 que me antecedieron y no llegaron, pero aquí, para mí, ¿qué implica este lugar en la vida? Que también tiene que ver con el hecho de ser una de las hermanas mayores que estuvo apoyando a mi mamá en la crianza, ¿no? Y creo que esto es importante porque cuando me propongo realizar mi trabajo profesionalmente, pues lo que ya realicé fueron labores de cuidado, en este caso primeramente hacia el bosque, y el trabajo que hacía como una mujer en las ciencias forestales, pues también estaba vinculado con el hecho de realizar actividades que a veces solo las mujeres hacemos. Podía ser cuestionado el hecho de que yo quisiera hacer las actividades de los hombres, pero a mí se me eran asignadas estas tareas que de pronto tienen que ver más con el pensar en la sensibilidad, ¿no? Que se da por hecho que todas tenemos. Y entonces quiero seguir en esta trayectoria hablándoles de cómo decidí estudiar esta profesión, y lo que quiero compartirles es pues el que cuando decido, entonces les venía comentando sobre el hecho de cómo la infancia tiene que ver mucho con ese camino que se va trazando, y cómo en este caso para mí fue ver a mis padres, el origen rural de mi padre también, él es de Guanajuato, de una ranchería de Salamanca, y ver también a mi madre, que aunque no era de un lugar rural, pero tenía una fascinación por los animales, por la misma poesía también lo tenía mi mamá, la tiene, y entonces a partir de este camino yo empiezo también a preocuparme y a ocuparme primero de mis hermanos, como una niña que cuidaba a sus hermanos, y como una nieta que le tocó ser cuidadora de su abuelo, y cómo desde estas actividades, desde el cuerpo corriendo, el cuerpo en el monte, el cuerpo haciendo esto en estos espacios, y esto de habitar el mundo también desde la infancia como una mujer que cuida, también me fue encaminando a este lugar, ¿no? Y a esto yo le sumo también algo que yo no sé, hasta hace poco empecé a ver el vínculo, que es el que cuando yo era niña, se sabe muy poco de Chimalhuacán, ¿no? En el Estado de México. Casi siempre se sabe lo más feo de Chimalhuacán, pero hay una zona en donde la gente se siente muy orgullosa porque llevan siglos ahí, y son la gente que tiene su carnaval, los que tienen un montón de tradiciones. Y una de las actividades que tienen en Chimalhuacán son los juegos pirotécnicos, la elaboración de juegos pirotécnicos. Entonces a mí me tocó, porque mi papá creció al final, también una parte de su vida la pasó ahí,
Y me tocó desde muy niña estar en estos lugares donde se elaboran estos cohetes. Y para mí sí fue importante, ¿por qué? Porque siendo una niña tuve que aprender lo que era peligroso y supe que había accidentes, ¿no? Sé que no era el lugar más favorable y que si yo tuviera un hijo estaría preocupada porque él estuviera ahí, pero sé que a mí me enseñó mucho y me dio parte del carácter que tengo yo cuando he estado yo en un lugar donde hay un incendio forestal o cuando yo he tenido que estar en una quema prescrita. Porque exactamente es esto de saber que estoy alerta, pero mantengo la calma. Entonces esa es para mí algo que es paradójico, porque cuando lo cuento puede verse como qué lamentable que un niño tenga que crecer en estos lugares, pero por otro lado siento que es algo que sí me aportó mucho desde el cómo aprender a mantener la calma en esas situaciones. Quisiera seguir con cómo llego a elegir la carrera, y es también un poco el contexto socioeconómico. Yo siempre he querido estar en estos ambientes, a mí me encanta, pero yo también quería ser psicóloga. Pero en ese momento de estudiar psicología, la situación en la familia era bastante precaria, y entonces tuve que descartar esa primera opción que era para mí, y estudié en una escuela que es becada. Es una escuela que es becada y que la gente que entra es normalmente de origen rural, que es la Universidad Autónoma Chapingo, y en este lugar tuve la posibilidad de formarme como ingeniera en planeación y manejo de recursos naturales. Para mí ser mujer en este lugar, aun cuando ya había más mujeres, fue complicado porque era un lugar donde las mujeres normalmente lo habitábamos desde dos extremos. Yo creo que algunas eran más inteligentes y encontraron los puntos medios, pero era ser una mujer dedicada a la que muchos hombres te apoyaban, y para mí cuando intenté, pues sí, ser tratada de esta manera, sentí que no aprendía. Entonces yo lo que dije, no, quiero que me vean como una igual a ustedes, quiero que me respeten como una mujer con las mismas capacidades que ustedes tienen. Y en ese momento sí hice algo que fue modificar mi modo de vestir, modificar mi modo de hablar, e ir haciendo un proceso de masculinización para integrarme en el trabajo, lo cual yo a estas alturas sí invito a las mujeres que trabajan en estos espacios que puedan defender aquello que para ellas es muy importante, que no es necesario que nos parezcamos a los hombres para vernos capaces, que no es necesario dejar algo que de verdad es importante. Entiendo la parte de la vulnerabilidad. Entiendo que si algo nos pone en una situación de peligro, de ir, no sé, con ropa uno va al campo, si uno usa guantes, uno usa varias cosas, pues algo que exponga mi piel y me puedo lastimar tampoco es adecuado. Pero también es un lugar donde es muy posible, no muy posible, es muy normal que si nosotras damos señales de que ellos las tomen como algo, como mensajes, ¿no? Porque es muy fácil que interpreten como que una se está provocando. Entonces, estas cosas en ese ambiente no es muy tolerante aún. No es muy tolerante a este tipo de manifestaciones, cosa que yo digo, no, yo espero que cada vez las cosas cambien. Yo espero que cada vez haya, como a mí me tocó, seguramente habrá más mujeres a las que vengan tiempos en los que se entienda mejor que las mujeres no tenemos que volvernos. Me encanta, uno de los orígenes de la ecología feminista fue exactamente eso, ¿no? El hecho de ver que casi a las mujeres agricultoras no las respetaban, y a las que respetaban eran a las que muchas veces, no sé, me parece que acá también se les llama así, a las que se ven como machorras, ¿no? Como dicen. Como que eran a las mujeres agricultoras las que de pronto decían, yo con mi camisa, con mi pantalón de mezclilla, con mis botas, y era como a la que se le respetaba, estando ahí en el campo, ¿no? Entonces la ecología feminista surge viendo cómo las mujeres normalmente en el campo no tienen voz, y cómo cuando ustedes van a muchas asambleas de ejidales, las van a ver hasta atrás, sin hablar. Pero algunas de estas mujeres que sí son escuchadas lo hacen desde ese lugar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante invitar a que cada mujer sepa que para ejercer su poder no tenemos por qué hacerlo desde las formas masculinas, que podamos ampliar nuestra visión de fuerza, porque la fuerza no solo se trata de esto, ¿no? Ni de gritar. Hay muchas fuerzas como la de resistir,
está la fuerza también que tiene la misma ternura, y es en este lugar, en estas relaciones de poder, finalmente, y ahora sí pensando en la ecología política, que además a mí me parece súper útil y súper necesaria en este momento, que las relaciones de poder no nos coloquen siempre como las perdedoras, siempre como las que tenemos que parecernos a quién es el modelo, quién es el referente, y nosotras en un nivel más bajo. Y saber, y lo más difícil es saber, y lo más difícil es irnos deconstruyendo, y de verdad creo que ese proceso no sé cuánto nos puede llevar y qué generaciones puede llevar, pero de verdad ir quitando esta idea de que las mujeres somos seres de segunda categoría, y que de verdad es muy fácil decirlo, pero a veces en una situación puede ser que una mujer se haga a un lado y que no se dé cuenta que se está haciendo a un lado, y que no se dé cuenta que está pidiendo un sueldo menor que el de los hombres, y que no se dé cuenta de todo lo que sabe y de todo lo que vale. Entonces no podemos ser las que siempre perdemos, y eso es lo que quiero enfatizar. Las mujeres no tenemos que ser las eternas perdedoras, no tenemos que ser siempre las Evas, las pecadoras, las culpables, porque eso sí, se supone que no tenemos poder, pero los males del mundo son culpa de las mujeres, ¿no? Es tan raro, ¿no? Porque siendo tan no poderosas, somos culpables de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí es otro punto. Entonces, yo lo que voy a ir invitando es a vernos, a reconocer nuestro potencial como mujeres seres completos, seres en proceso de aprendizaje, seres que estamos saliendo de las oscuridades de la caverna a las que habíamos sido refundidas cuando fuimos llevadas a la vida privada, y perdimos bastantes habilidades, porque las teníamos antes de haber sido refundidas, para la vida pública, ¿no? Ahora estamos con un montón de potencial para nos estamos reincorporando a la vida pública, nos estamos poniendo ahí para aprender, y estamos ahí listas para seguir sin tener que ser eso, las eternas perdedoras, las brujas quemadas, las que tenemos que estar ahí siempre que seamos bonitas y siempre que adornemos el espacio, porque no somos objetos de adorno tampoco, ni somos las que tenemos que cumplir con un papel, además súper aburrido. Las mujeres necesitamos eso, papeles. Si en este mundo es un teatro, necesitamos tener un papel más complejo, más rico, y no ser ni las buenas, diría Marcela Lagarde, ni las buenas, ni las que estemos confinadas a ejercer nuestra sexualidad de un modo abierto porque es una obligación, o no ejercerlo, ni hacer lo que quieran otros que seamos. Entonces yo con esto cerraría y ya le daría paso a Azalia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azalia Hernández Rodríguez. La niña Azalia, la bebé Azalia, nació en Jalpan de Morelos, Veracruz, en un territorio que es encrucijada cultural entre el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. A la gente, tal y como dice la canción, justamente nací veracruzana, rumbera y jarocha. En mi pueblo nos gusta mucho la música y el fandango. Tierra de grandes jaraneras, bailadoras, cocineras y todo lo que gira en torno a una cultura de quienes nos llamamos chorosteros. En mi casa había siempre periódicos viejos, muy antiguos, que eran de mi padre, que había sido periodista de oficio, es decir, él aprendió en el quehacer cotidiano. Entre otras de las facetas de un periodista de provincia, es la nota roja. Entonces yo recuerdo que a mí me fascinaba ver las fotografías de muertos, así accidentados, pero siempre se me quedó como muy en la imagen, muy en el corazón, siempre tenía muy en el corazón la imagen, ¿no? Y el periódico. Ahora hago periodismo escrito pero virtual y sigo extrañando mucho el papel, el aroma del papel, incluso este papel que era muy viejito, ¿no? Entonces mi gran referente siempre fue mi padre,
hasta que me fueron contando pequeñas historias que cambiaron el eje, ¿no? Supe, por ejemplo, que mi madre en realidad era la secretaria, ella era secretaria antes de casarse con mi padre, y cuando se casa le dona o le regala su máquina de escribir a mi papá. Y ella era la primera persona que le hacía las notas a él. Entonces él siempre fue el periodista de gran renombre, pero mi madre en realidad estaba en el sustento de toda una profesión que a todos mis hermanos y a mí nos fascina. Cuando llegó el tiempo de yo decidir qué carrera, yo quería ser comunicadora, pero mi hermana mayor ya había ido a la universidad en el puerto de Veracruz y yo dije, no, pues no quiero seguir el mismo camino. Entonces pedí que iba a estudiar letras y me dijeron que no porque me iba a morir de hambre con las letras. Entonces pues mi tercera opción también era otra que no tiene los grandes reflectores. Yo soy historiadora de profesión, soy científica social y desde ahí también viene siempre mi empatía por querer escuchar los relatos de otras personas del pasado y también del presente. Sin embargo, mi gran vocación como comunicadora siempre permeó en mi inquietud, ¿no? Cuando llegué a la universidad, estaba en la Facultad de Humanidades, pues una gran efervescencia política y social, milité en los movimientos universitarios y siempre me ponía en las comisiones de prensa, de propaganda. Entonces era hacer el boletín, ir a la radio, contar la historia, traducir a palabras las demandas que parecían muy complicadas, pero pues había que llevarlas a la calle, ¿no? Entonces tenías que tener una muy buena voz para ir al micro, subirte, bueno, primero convencer al chofer que te deje subir y luego que no te bajen los demás, ¿no? Entonces a mí me encantaba esa posibilidad de la palabra. Además, yo siempre fui una niña muy tímida, de niña era súper callada y en la universidad todavía era una joven muy callada. Ahora no me lo creen, pero siempre fui más bien detrás de... Y creo que eso también definió mi vocación de estar detrás de la cámara, ya sea de foto, detrás de la cámara de video, detrás del micrófono o cederle el micrófono a otras personas. Yo llegué a Chiapas hace 13 años y desde entonces me profesionalicé en lo que se llama la comunicación para la incidencia en los derechos humanos. He trabajado durante más de una década con organizaciones internacionales posicionando justamente las violaciones que el Estado mexicano ha ejecutado en los territorios de pueblos originarios en Chiapas, especialmente de los pueblos de los Altos de Chiapas, pero bueno, también me tocó trabajar más al norte, pero esa experiencia me dejó profundamente marcada, especialmente por las mujeres, ¿no? Con esta visión patriarcal, pero también racista, de una defensora que llega desde la ciudad, trabajando en una organización con otros rangos, otros discursos, pues se pensaba que teníamos que darle voz a las mujeres. Y en realidad las mujeres siempre han tenido voz o han tenido otras formas de participación política que no necesariamente son hablar en la asamblea, ¿no? Entonces, Miquea Sánchez, en una entrevista que le hice, ella es una escritora y defensora del territorio, me decía, es que nuestras abuelas siempre han sido importantes en la participación y en la toma de decisiones, pero cuando llegaron las estructuras citadinas de los mestizos, nos dijeron que no valían, porque esas otras formas en los hogares no se veían y por tanto tampoco eran válidas. Y por ejemplo, la oralidad a través de las leyendas, me empezó a narrar ella, pues es bien importante porque en los territorios las guardianas de la naturaleza, muchas son mujeres, ¿no? Entonces el volcán Chichonal tiene una guardiana mujer, los ríos tienen guardianas mujeres, dice, todas las mujeres hemos estado presentes siempre. Entonces ese encuentro con Miqueas me cambió muchísimo la forma de ver y dije, bueno, entonces tenemos que hablar desde nosotras, ¿no?
siempre desde nosotras. Y empecé también a conocer experiencias de otras mujeres de pueblos originarios, como las mujeres abejas de Actial, que ellas han afrontado la violencia del gobierno, que llevó a cabo una masacre en 1997, pero también han afrontado la violencia en sus comunidades e incluso la violencia pues, de los propios compañeros, porque en los ámbitos de derechos humanos, de las ONGs o de izquierdas, pues el machismo también está a flor de piel, ¿no? Entonces, cuando a mí me toca enfrentar ese machismo de izquierda, pues fue un shock muy grande, porque digamos fue como mi primera gran revolución en mi vida, cerca de los 40 años, ¿verdad? Y dije, bueno, tenemos que destruir lo que hemos construido ideológicamente durante tantas décadas y volver a escribir, pero ahora desde adentro y desde la cercanía con otras mujeres. Entonces me vine para Chiapa de Corzo y viví 4 años dedicada completamente a la comunicación también, pero en ese esquema de escuchar a otras y hablar por otras muchísimo tiempo más, ¿no? Y en este momento di un giro a mi vida y dije, bueno, ya no quiero los grandes relatos de la incidencia internacional, no quiero los grandes relatos de los derechos humanos y tampoco quiero la construcción de las historias desde afuera, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy descubriendo, en este momento estoy como en esa exploración de encontrar otras referentes, ¿no? Las cocineras tradicionales que son importantes, aunque siempre se nos dijo que la cocina no era un lugar importante, o las mujeres que en la tradición están abriéndose camino en formas que antes no tenían, por ejemplo la música, y ahora vemos a mujeres que tocan incluso en la ritualidad donde ellas estaban expulsadas desde hace muchísimo tiempo, o en la marimba, ¿no? Que a mí me encanta, uno de los proyectos más bonitos que tengo en este momento es hacer fotografía con mujeres marimbistas. Entonces, como mi pasión es contarme historias con otras en distintos ámbitos de la vida, ya no solo las defensoras reconocidas como tal, sino las mujeres cotidianas en la vida. Entonces la fotografía para mí ahorita es mi herramienta principal, igual la radio, y en la radio también he descubierto el discurso de la música, que ha estado bastante colonizado. Pues seguimos bailando canciones de amor romántico, donde no solo nos asesinan, porque hay apología del feminicidio en la música que escuchamos todos los días, sino también hay canciones donde nos dicen que para amar, y especialmente un hombre, pues hay que arrastrarnos, y así literalmente dicen las canciones, ¿no? Y ahí está uno bailándolo y disfrutando el movimiento con estas canciones. Entonces, pues cuando escuché las raperas, también fue otra gran revolución en mi vida, y después he visto que no solo las raperas, ¿no? Las soneras, las jaraneras, también tienen una gran revolución, porque ante historias como la de Colás, que es un gran celoso y que además se baila él y varias mujeres alrededor, pues también las jaraneras, las soneras, están diciendo, bueno, podemos ponerle otras letras y desde nuestra propia cultura también reivindicarnos, ¿no? Entonces también siempre han estado las abuelas en todos los ámbitos, siempre ha habido leoneras, pero ahora ya hay más mujeres que tocan el arpa, la jarana, la leona y bueno, todos los instrumentos. Entonces estoy como en una fase de mucha crítica feminista a la cultura y desde ahí poder destruir los mitos que nos han dicho, las imágenes que nos han impuesto también en los medios de comunicación, que es la gran lucha, como las redes sociodigitales son una gran herramienta, pero también han viralizado la violencia, ¿no? Y han hecho que desde pequeñas sigamos con la mercadotecnia de que nuestro cuerpo tiene que ser algo que está a la venta, ¿no? Entonces te tienes que poner el tinte a la moda, o te tienes que poner, bueno, una nunca está contenta con su cabello, ¿no? Las que somos lacias quieren ser coloches, las coloches quieren ser lacias, y bueno, ese es como el lugar donde estoy situada actualmente, y
privilegiando el trabajo con otras mujeres. A veces me dicen que cuando me preguntan en estos talleres que si pueden llegar hombres, yo no, pues sí, pero vamos a hablar nosotros. Pueden llegar, pero nosotros vamos a hablar, ¿no? O partir de un encuentro diferente. Entonces yo lo dejaría hasta aquí mi compartición y muchas gracias. A continuación, vamos a escucharlas a ustedes y a compartir tanto alguna experiencia que nos quieran decir, como alguna pregunta que quieran poner en la mesa para que ya sea que nosotras la respondamos o alguien más quiera hablar a partir de ella. Les invitamos a hablar. Durante este caminar como profesionistas, a cualquiera de las tres que quiera responder o si quieren responder las tres, durante el tiempo de este caminar, ustedes como profesionistas mujeres, ¿qué ha sido lo más difícil o complicado para ustedes en el ámbito profesional? Bueno, sí, al menos en el caso, por ejemplo, para la parte hotelera, restaurantera, en el espacio de cocina, la parte del machismo, de estas violencias también ejercidas, porque en su mayoría son hombres los chefs que destacan. Entonces, y no solo a nivel regional, nacional, sino mundial. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos por los que, al menos en mi caso, me ha tocado observar, atravesar, y que es lo que me llevó también por otros andares, otros caminos, como lo es hacer investigación y unirlo también con la alimentación, en este caso, sostenible, y buscar otros medios, otras formas para poder ser también escuchada, para poder ser vista y que, pero sin embargo, hay que buscar las formas o nuevas formas para pensarnos, para hacernos escuchar, como lo es en mi caso con los talleres de cocina sostenible, con los espacios también de los congresos, donde compartimos nuestras experiencias, nuestra investigación y reflexionamos también sobre los temas que tenemos en estos espacios. Muchas gracias. Ya lo mencionaba Victoria en una de las partes de su relato, y a mí me impactó mucho esa parte, el afrontar los modelos de profesionalización y de lo que llaman éxito machistas. El centro en la vida pública sigue siendo el del hombre, que tiene además cubiertas todas las necesidades por muchas mujeres a su alrededor. Entonces, cuando una mujer profesionista está en estos espacios del ámbito público, se nos exige con las mismas características de un hombre, sin considerar que no solo socialmente hemos sido educadas diferentes, sino que biológicamente también tenemos necesidades diferentes. Por ejemplo, cuando nace mi segundo hijo, que fue cuando yo empecé a reflexionar más desde el feminismo y desde la apropiación de mi cuerpo, porque entendí solo al tener un hijo de manera natural la fuerza de mi cuerpo y la sabiduría de mi cuerpo, pues cuando regreso a la vida profesional es el triple de difícil, ¿no? Tener que amamantar a un bebé en jornadas como defensora de derechos humanos, donde empezábamos desde las 8 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche, o a veces no dormir porque tenía que hacer una alerta urgente y con un bebé al lado todo el tiempo. Entonces yo era defensora y madre las 24 horas. Cuando reflexiono que esa es una explotación laboral también increíble, pues comienzo un camino de cuidarme, y yo pienso justamente cómo se cuida la alimentación una persona que está dedicada las 24 horas a los demás. Y eso ha sido como una constante a partir de esa reflexión de decir, no, primero yo necesito mis horas de sueño,
yo necesito mis horas de ocio, yo necesito mis horas de comida, y eso está socialmente mal visto, porque una mujer tiene que sacrificarse. Todo el tiempo el modelo es una mujer que da todo por sus hijos, una mujer que da todo por el marido, y en los espacios públicos que da todo por la empresa, o que da todo por el compañero que está al lado, ¿no? Entonces cuando empiezas a poner altos, también me pasó en la radio, era yo la gerente de una radio, y se me exigía que estuviera 24 horas. Y yo dije, no, si usted como locutor tiene 5 horas de trabajo y después se olvida, a mí por favor no me hable en la madrugada porque yo voy a estar dormida, o no me hable los domingos porque yo me voy con mi familia, ¿no? Creo que esa deconstrucción, porque uno la tiene interiorizada, es la violencia que viene externa, pero también cómo desde niña también crecemos con el modelo de ser súper, ¿no? Incluso los comerciales, ¿no? Está la súper ama de casa que hace 10.000 cosas a la vez, ¿no? Mientras usted lava, puede ponerse a escribir una novela, ¿no? Por ejemplo, y tú dices, bueno, nos siguen diciendo que tenemos que ser súper maravillas en los modelos de profesionalización. Yo también quiero comentarles que creo que en la profesión que ejercí durante mucho tiempo, el solo hecho de ser mujer era un gran problema. Era un gran problema y era como estarse atreviendo a querer ser Dios cuando como mujer no tenía yo derecho. Entonces, ahora que con esta pregunta, me pongo a pensar en que el solo hecho de estar ahí parada era una gran osadía, era querer ser una igualada. Y eso es constantemente son pruebas, siempre se está aprendiendo algo más, siempre se está demostrando, ¿no? Me acuerdo que me decían, no agarras bien la pala. Yo decía, enséñame cómo. Y yo me acuerdo como una vez me tocó ver a varios hablando de que una compañera no agarraba bien la pala. Y yo le dije, vaya y enséñele cómo tiene que agarrar la pala. Y yo ahí también me remito a la infancia de una mujer y la diferencia que tiene con la infancia de un hombre a nivel de la motricidad que tiene ese cuerpo. Simplemente el uso de la falda versus el uso del pantalón y las actividades y la agenda que tiene una niña de pequeña contra la agenda que tiene un niño. Entonces, mientras que un niño puede tener muchos movimientos libres y bueno, cada vez más hay niños que están apoyando en la familia, una niña sí está mucho más tiempo dedicada a estas labores que no se valoran. Entonces, creo que para mí, ser mujer en esto fue quedar relegada de posibilidades de aprendizaje. Me acuerdo que algunas veces que iban a incendios, creían que me hacían el favor, y eso era cuando estaba yo aquí, creían que me hacían el favor de no llevarme porque yo soy una mujer. Y entonces era para mí, yo quiero ir. Y ahí también me acuerdo que yo me pegué con el hecho de que me dijeran Vicky. No me digan Vicky, menos me digan madre, ahora que soy más grande. Digo, no soy madre. Cuando estoy en esos puestos, sé que puede sonar pedante, pero si no me quieren decir Victoria, prefiero que me digan ingeniera, porque en ese ámbito no soy madre y de hecho yo no soy madre en ningún otro ámbito. Entonces, creo que ser mujer ha sido estar fuera, ser mujer ha sido estar fuera de las posibilidades de escalar. He visto a compañeros que cuando yo estaba en la maestría, ellos estaban en el tercer año de la carrera de la formación de ingenieros y ellos ascendieron rapidísimo, cuando para mí eso ha sido todo un reto. Ya inclusive han sido también acosos, referencias a mi cuerpo, y también fue algo que fue lo que marcó mi decisión de dar por terminada esa etapa. La única o de las pocas personas que me apoyaba en una reunión en México me dice con una gran sonrisa, dice, ahora nos vamos a enfocar en las jóvenes. Y cuando él me dijo eso, yo dije, wow, he estado en esto durante tanto tiempo y ahora que las cosas parecen estar mejorando, me dicen que se van a enfocar en las jóvenes. Yo cuando dije, parece que este es un trabajo como el de los atletas. Como mujer tienes poco acceso a que asciendas a los puestos de poder. Y por otro lado, hay un momento en donde para parecer que se están haciendo cosas, siguen incluyendo mujeres, pero siempre con el cuidado de que no se atrevan a querer ser Dios. No se atrevan a querer ser Dios
y en algún momento te tocará pasar los 40, 45 y te va a tocar igual que te digan, nos enfocaremos en las jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante que como mujeres nos cuidemos. Afortunadamente estoy en una profesión ahora, que soy psicóloga, en donde mi edad no es un problema, pero sí me gusta invitar a las mujeres para que podamos ir tomando espacios, para que el ser mujer no sea nuestra principal, pues sí, que no sea nuestra limitación, que siempre pueda ser nuestro principal anclaje. Gracias. ¿Qué consejo le da a las mujeres que trabajan hoy en día, que son madres, que están en un puesto, por ejemplo, supongamos de gobierno, en escuelas donde pues a veces los hombres, o principalmente mujeres que tienen puestos de trabajo muy peleados por los hombres y que a veces son, como decía aquí la maestra, son explotadas, son obligadas? ¿Qué consejo les podría dar a esas mujeres que se sienten así? Pues bueno, yo voy a comentar algo general, porque desde no ser madre les puedo decir las herramientas que yo usé, pero seguramente la compañera Salia, que es mamá, tendrá algunos comentarios más específicos. Yo creo que uno de ellos es no aislarnos como mujeres, porque aisladas estamos expuestas a que nos pasen muchas cosas, y cuando de verdad hablo es que el acoso sexual en el trabajo no es raro, y tu jefe no tiene que ser porque casi siempre es más fácil que piensen que hay ciertas profesiones donde la gente los hombres son más brutos, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenemos que esperar cosas así, porque inclusive a mí me tocó en uno de mis trabajos el acoso de un hijo de un antropólogo muy reconocido, donde caras. Entonces yo la invitación que hago es, no nos quedemos solas, reconozcamos nuestra potencialidad, también reconozcamos las áreas que tenemos que fortalecer, y esto, no quedarnos solas, porque un trabajo en solitario sí nos puede funcionar, siempre nos va a funcionar, pero hay cosas que no vamos a lograr. En un espacio aislado es muy fácil que tapen nuestra voz. Yo en la reflexión en la que estoy es que nos prioricemos a nosotras siempre, y desde ahí nos cuidemos y también confiemos en nuestra propia sabiduría, en la construcción social, pero también en la construcción propia de nosotras, de lo que yo quiero. Por eso ayer me encantaba que me decían, a mí me gusta dormir, pues me encanta dormir y voy a dormir sin culpa, ¿no? Entonces, dedicarnos al ocio, o si lo que nos encanta es dedicarnos muchas horas al arte o a escribir, pero buscar lo que a mí me interesa. Y desde ahí tejer red, porque siempre habrá mujeres que estamos también en estos procesos de reflexión. Y la otra es, pues, siempre desconfía del hombre que está enfrente de ti, queriéndote decir cómo hacer las cosas. Y bueno, yo creo que retomando un poco lo que dice aquí la compañera, es que pues sigamos buscando estas aliadas, sigamos haciendo comunidad y tendiendo la mano a aquellas jóvenes, a aquellas niñas que vienen con sus propios sueños, sus metas, y que les ayudemos a alcanzarlas, que les tendamos la mano, que hagamos el camino un poco más ligero, más liviano, y que yo creo que de esa forma también podríamos ir rompiendo otros paradigmas, como el que a veces entre las mujeres, entre nosotras, hay inclusive roces. Pero yo creo que hacia ahí va mi última reflexión, y que no olvidemos que el mundo cambia cuando las mujeres ocupan espacios que nos han dicho que no son para nosotras. Gracias.